Jesús no nos llamó a un camino fácil. Hay bendiciones en el Señor, claro que sí, pero en la vida cristiana, en la vida real que vivimos, pues estamos librando una batalla constante contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Y algunos cuando se convierten al Señor, pues dicen después, todo se me ha complicado aún más, ¿no? Como el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y cansados del maná y se quejaron contra Dios diciendo por qué nos has sacado de Egipto, ¿no? Y olvidaron que en Egipto eran esclavos, que estaban atados, que estaban destruidos, que estaban subyugados terriblemente, ¿no? Claro que el camino o el camino del Señor que Dios nos ha preparado en Cristo es un camino de vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero es un camino estrecho, es un camino angosto. El Evangelio de Cristo no es un evangelio fácil. Si lo queremos vivir de una forma real, de una forma viva en nuestras vidas. Es un camino estrecho, es un camino angosto. Y Pablo en una de sus epístolas pues ya nos lo advirtió cuando dijo: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y por eso el mensaje en esta mañana es la puerta estrecha, por la cual debemos entrar tú y yo. ¿Por qué? Porque el horno está siendo calentado. Se está calentando mucho más. El horno de la prueba, el horno del sistema de este mundo, ¿verdad? Que viene a atentar contra nuestra fe. Como cuando en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor, si han leído el libro de Daniel, verán cómo ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado y mandó atar a los muchachos que habían sido escogidos con Daniel, ¿verdad? Sadak, Mesac y Abednego, por no haber obedecido al mandato del rey Nabucodonosor de postrarse y adorar a la estatua de oro que él había, que él había levantado, ¿no? Y negándose a someterse a lo que el rey en toda Babilonia había ordenado. Y entonces los agarraron y los echaron atados en aquel horno, ¿verdad? Y los echaron dentro del horno, donde el fuego estaba ardiendo y el horno había sido calentado 7 veces más por orden de Nabucodonosor. Y después Nabucodonosor se acercó al horno y vio, o sea, dice que vio a 4 seres vivientes, a 4 varones sueltos. Y el aspecto del cuarto dice que era semejante al hijo de los dioses. Entonces les ordenó salir del horno y les dijo que los que estaban con ellos, pues que le sacaran, ¿no? Y se juntaron todos los gobernadores, capitanes, consejeros del rey para mirar a aquellos 3 muchachos, aquellos 3 varones que habían sido echados en el horno, y vieron cómo el fuego no había tenido ningún poder alguno sobre sus cuerpos, porque sus cuerpos estaban intactos, estaban sin quemaduras, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor a fuego tenían. Por lo cual Nabucodonosor tuvo que humillarse y tuvo que y reconocer que Dios realmente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, estaba con ellos, estaba con aquellos jóvenes, con aquellos muchachos, y tuvo que honrarles delante de todo su reino, o sea, tan majestuoso de Babilonia que había levantado, ¿verdad? Porque estos jóvenes, dice que estos muchachos, estos varones simbólicos, de alguna manera, habían propuesto en su corazón, dice, no contaminarse con la comida del rey.
Y esto es algo que en estos tiempos tenemos que tener pues muy, muy afirmado en nuestras vidas, ¿no? El sistema viene contra nosotros, el mundo viene contra nosotros, todo lo que estamos viviendo en este tiempo, todas estas restricciones, todas estas normativas, privaciones de libertad que nos están imponiendo los gobiernos, son como el sistema babilónico, ¿no? Que Nabucodonosor levantó en su reino, ¿verdad? Para que todos adorasen aquella estatua de oro que había levantado, para que todos los seres humanos se postren delante del sistema, de este nuevo orden, de esta nueva normalidad que llaman cuando los países van avanzando y van saliendo de la pandemia y de las fases y de la primera fase y la segunda fase y no sé qué. Dice que entran en una nueva normalidad, pero siguen algunas obligaciones, ¿verdad? Y todo es algo que se está gestando ahí, que se está preparando. Pero tú y yo tenemos que entender que en este tiempo, más que nunca, el llamado de Dios es entrar por la puerta estrecha. Leamos la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14, dos versículos, 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Primeramente, esta palabra no es solamente una advertencia, ni está dirigida solamente para los que no tienen a Cristo, para los incrédulos, para los que aún no han aceptado al Señor o han conocido al Señor y como Rey y Salvador de sus vidas, ¿no? Sino que son palabras de Jesús dirigidas a nosotros, a ti y a mí, que somos iglesia de Cristo, que somos su iglesia, que somos su pueblo, que ya hemos conocido a Jesús y que ya llevamos un camino recorrido en el Señor. Y por lo tanto tenemos comunión con Él. Y son palabras para el tiempo que vivimos, con todo lo que está sucediendo. Son palabras totalmente actuales y son un imperativo fundamental para este tiempo de crisis, de incertidumbre, de inseguridad, de miedos, de temores, de ansiedades, en las que están cayendo muchos seres humanos, no solamente los inconversos, sino también muchos que se dicen ser creyentes. Para que los verdaderos hijos de Dios, siervos de Dios, decidamos entrar por la puerta estrecha. Porque dice que ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y son muchos, dice, los que entran por esa puerta angosta. Claro, es muy ancha y como es muy ancha entran muchos, lógicamente. Y son muchos, dice, los que entran por ella. Por ese camino ancho, por esa puerta ancha, pero que conduce a la perdición. Pero dice que estrecha es la puerta y angosto es el camino, pero es el camino que lleva a la vida. Y son pocos, dice, los que hallan esa puerta. Es decir, no son muchos los que hallan esa puerta estrecha, no son muchos los que ven esa puerta estrecha para entrar por ella. Más bien son bien pocos, dice que son pocos los que la hallan. Entonces, ese camino es estrecho y para los hijos de Dios, pues Dios está estrechando el camino, de cierta manera. De tal manera que para que verdaderamente solo entren por la puerta estrecha ese remanente fiel que Dios va a salvaguardar y que Dios está salvaguardando y que va a salvaguardar en el día de la prueba,
que ha de venir sobre el mundo entero, como dice Apocalipsis, llevándonos a la renuncia, llevándonos al sacrificio, llevándonos a entender perfectamente y tener la revelación de cuál es el plan de Dios y cuál es el llamamiento y el llamado de Dios para su iglesia en estos tiempos trascendentales, en los cuales la verdadera iglesia va a tener, o vamos a ver cómo va a emerger la verdadera iglesia y la falsa iglesia, la iglesia apóstata, la iglesia que ha vivido en un evangelio superficial, que está viviendo en un evangelio de superfe, de prosperidad, de engaño y de mentira. Esa iglesia va a perecer y en cambio va a emerger una iglesia verdadera. Una iglesia que no va a ser muy numerosa, como estas iglesias que vemos en estos últimos años, que hemos visto emerger en estos últimos años. No, va a ser una iglesia pequeña, va a ser una iglesia reducida, pero va a ser la verdadera iglesia que Jesucristo va a venir a buscar y a estar con ella, y a hacer maravillas, y a hacer milagros, y a proveerles de una forma sobrenatural en medio de los tiempos de crisis económica, social, política y sanitaria que se ha vivido y que no cabe duda que vamos a seguir viviendo en los próximos meses. Y ese es el modelo original de la iglesia primitiva, en la cual Dios nos ha revelado en nuestro ministerio por la gracia de Dios ya por casi 40 años. El próximo año creo que cumplimos 40 años de ministerio, 40 años caminando en esta visión, en esta locura, en esta visión de vivir apartados, consagrados para el Señor, pero experimentando la mayor gloria de Dios, la provisión de Dios y la gracia de Dios, y sobre todo la revelación de Dios, que muchos no pueden experimentar, pero porque hemos entrado por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino que lleva a la vida es estrecho, y son pocos los que son capaces de seguir y caminar por ese camino, los que están dispuestos a seguir por ese camino, porque el egoísmo de la carne no quiere sufrir la renuncia momentánea de la espada, el dolor del arrepentimiento, de la humillación, de todo tipo de orgullos y soberbias que están tan arraigados dentro de los corazones de los seres humanos. El amor es sufrido, y vivir en el amor de Cristo significa sufrir y sacrificar y renunciar por amor. Pero hermanos, amigos, ¿cuánto dolor produce o ha producido el pecado? ¿Qué paga tiene la maldad? ¿Cuánto se sufre por la envidia, por la amargura, por el odio, por la arrogancia y por satisfacer los deseos y placeres carnales que de muchos hemos podido experimentar antes de venir al Señor? Como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21, primera epístola de Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21, dice: pues, ¿qué gloria es si pecando, dice, sois abofeteados y los soportáis? ¿Cuántas personas soportan las abofeteadas o las consecuencias del pecado y las siguen soportando en sus vidas, ¿verdad? Y además se preguntan, ¿dónde está Dios, verdad? En medio de esta situación, pues Dios está donde usted le dejó, ni más ni menos. Dios sigue siendo Dios. Dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si nos preguntáramos hoy
algunas preguntas como, por ejemplo, ¿es fácil caminar con Dios? ¿Es fácil vivir por Él y para Él? ¿Es fácil servirle a Él, servir a Dios con integridad y en verdad? Pues yo te diría firmemente que no es fácil, porque Dios nunca nos dijo que iba a ser fácil. Dios nunca nos dijo que el camino iba a ser fácil. Jesús nos dijo que el camino iba a ser estrecho, que iba a ser angosto y que la puerta por la que debíamos entrar iba a ser una puerta estrecha, no iba a ser una puerta ancha, una puerta fácil. Hay muchos que durante los últimos años se han dedicado a predicar, a enseñar y muchos a oír y a escuchar y a seguir esas enseñanzas en muchas iglesias en las cuales les han enseñado o han predicado que la vida cristiana es una bendición, que la vida cristiana es fácil, que el camino es fácil, que todo es bonito, que Dios es bueno, que Dios es el Rey, que Dios es sumamente bueno y que no cuesta demasiado ser cristiano, que no hay que hacer muchas cosas, que no hay que sufrir tanto, que no hay que sacrificarse tanto, que se puede ser un cristiano de bajo perfil, light, y puede que sea cierto, pero ser un verdadero hijo de Dios, ser un verdadero creyente, ser un verdadero siervo de Dios, ser un verdadero discípulo de Jesucristo, porque el Señor no vino a hacer creyentes, sino a hacer discípulos, eso es bien difícil. Y por eso son pocos los que son capaces de transitar por ese camino estrecho y entrar por esa puerta estrecha. Porque díganme, humanamente, lo que Dios nos pide, pues humanamente es imposible. Pero con Él, con Cristo, en sus fuerzas, no en las nuestras, en su gracia, ¿verdad? Es fácil, es posible. En nuestras fuerzas fracasaremos y fracasaremos una y otra vez, porque solamente el que vive en una humillación diaria, en un quebrantamiento diario, en una necesidad diaria de Dios en su vida, porque separados de Él nada podemos hacer, ese es el que puede vencer y vencer y vencer y ser victorioso. Pero hermanos, amigos, queridos, el camino es estrecho y es difícil. Yo diría imposible, pero ¿qué valor tiene lo fácil? ¿Qué valor tiene lo fácil? Lo fácil no tiene ningún valor. Solamente lo que cuesta tiene valor. Es lo que realmente tiene valor. Y la vida, pues, no es fácil para nadie, y en estos tiempos mucho menos. Ni para el incrédulo ni para el creyente. Desde que la maldición vino sobre Adán y Eva, pues todo cambió, ¿verdad? La felicidad del paraíso del Edén, del huerto del Edén, se truncó en el momento en que Adán y Eva pecaron y ofendieron a Dios. Ahí cambió todo. Pero Dios proveyó de cordero para el sacrificio. Dios proveyó a Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para salvarnos y para darnos vida y vida en abundancia, pero para conducirnos por un camino estrecho y angosto y entrar por una puerta estrecha que conduce a la vida. Y una de las puertas estrechas que tenemos que identificar y que tenemos que ver y que tenemos que mirar y que tenemos que entrar por ellas, como dice la palabra, es la puerta del sacrificio. Es la puerta de pagar el precio. Hay una puerta que es una puerta de sacrificio, es una puerta en la cual es la puerta en la que hay que pagar un precio. Y esa es una puerta por la cual muchos no quieren entrar por ella. Hay una historia en la Biblia concerniente al rey David. Una de nuestras jóvenes en esta semana creo que hizo un mensaje del Ministerio de Jóvenes y aludía a este texto y yo lo quiero rescatar en esta mañana, solamente mencionarlo. Un profeta llamado Gad viene y le dice al rey David, después de haber
David censado al pueblo y haberse encendido la ira de Dios sobre Israel y que Dios provocara una gran mortandad en el pueblo, hasta que David, el rey David, se puso delante del ángel del Señor para que detuviera, ¿verdad?, su mano contra el pueblo, contra Israel. Entonces, este profeta llamado Gad viene a David y le dice que levantara un altar, ¿verdad?, y que sacrificara un altar en la era de Araúna, donde se había encontrado David con el ángel del Señor. Y cuando Araúna, el dueño, el propietario de aquel campo, de aquella era, vio a David, pues este se inclinó delante de David, porque era el rey, y le preguntó que por qué venía a él, por qué venía donde él, ¿no? Y David le dijo que venía a comprar su era, su campo, para edificar allí un altar al Señor, para que cesara la mortandad del pueblo. Y este Araúna pues le quiso ofrendar a David, le quiso regalar a David y le quiso dar no solamente la era, sino todo lo que allí tenía, bueyes, trillos, leña y todo lo necesario para hacer un holocausto y un sacrificio pues glorioso, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero David no lo quiso aceptar de aquella forma. No quiso aceptar nada de una forma gratuita, sin costo alguno, ¿verdad? Muchos dirían, qué ingenuo, ¿verdad? Rechazar un regalo, rechazar un presente. ¿Quién rechaza algo que no cuesta nada, ¿verdad? El hombre hoy por cualquier regalo pierde, ¿no? Entonces, pero las dádivas corrompen el corazón, dice la Biblia. Los regalos, los presentes corrompen el corazón, de tal manera que el hombre se condiciona Pero bueno, es otro tema, ¿no? Y entonces David no lo quiso aceptar de ninguna manera, de forma gratuita, sin costo alguno. Esta historia está escrita en 2 de Samuel, en el capítulo 24, por si alguien lo quiere revisar, al final del capítulo 24 de 2 de Samuel. Y entonces David le dijo a este Araúna que por precio se lo compraría, es decir, que iba a pagar por aquello. Y dijo unas palabras, dijo, porque no ofreceré a mi Dios sacrificios que no me cuesten nada. Es decir, no voy a ofrecer a Dios sacrificios que no me cuesten nada. Y hermanos, todo sacrificio que ofrecemos a Dios que no nos cuesta, pues no tiene ningún valor. Y no debemos ofrecer a Dios sacrificios que no nos cuesten. Debemos entrar por esa puerta, la puerta del sacrificio, la puerta de pagar el precio. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 24. Proverbios, capítulo 15, versículo 24, dice así la palabra de Dios. El camino de la vida, dice, es hacia arriba al entendido. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Qué terrible, dice aquí, el camino de la vida, Proverbios 15, 24, es hacia arriba al entendido, es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Si quieres la vida, el camino, es cuesta arriba, dice, el camino de la vida es hacia arriba, es cuesta arriba. Pero si quieres la muerte espiritual, solo hay que dejarse llevar por los instintos humanos, por las pasiones humanas, por las locuras carnales humanas, por las pasiones, y abandonarte a las demandas de la carne, y pronto vendrá la muerte espiritual. Viene la muerte espiritual. Y más aún, dice, el Seol, debajo de la tierra. Y aquellos que buscan lo fácil, aquellos que buscan lo cómodo, lo que no cuesta, ¿verdad? Vivimos en el mundo y el mundo ha evolucionado de tal manera que ahora ya todo está tan automatizado, todo está tan ideado para que el hombre tenga que hacer el menor esfuerzo
para ganar lo que antes ganaba con mayor esfuerzo. O sea, todo está diseñado de tal manera que la comodidad, o sea, vivimos en esa era y el hombre quiere caminar hacia la era de la comodidad, donde todo sea más cómodo, donde todo sea más fácil, donde no haya que, ¿verdad? La autocomplacencia carnal y egoísta. Y aquel que busca eso en el Señor, pues es porque es flojo, porque no es valiente, porque le falta. Los soldados valientes de la historia iban a la lucha como los espartanos y no preguntaban cuántos eran, sino que dónde estaban para degollarlos, para aniquilarlos. Debemos crecernos ante las dificultades. Pero ¿cómo nos crecemos en las dificultades? Pues en oración y en guerra y en lucha espiritual, en una batalla que tenemos que librar, que es espiritual. Ahí es donde nos crecemos. Y alegrarnos en las situaciones imposibles, en vez de desesperarnos, en vez de afligirnos, en vez de venirnos abajo como muchas personas, en esas situaciones que parecen imposibles, nos tenemos que alegrar en el Señor para ver la manifestación de la omnipotencia de Dios. Pero si nos abandonamos al egoísmo, a la carnalidad, a la mentira, a la apatía, a la indiferencia, pues este aumentará cada vez más y hará que eludamos todo sacrificio, todo esfuerzo, todo sufrimiento, toda renuncia, viviendo una vida vulgar, una vida cómoda, cuyo final es la muerte espiritual, cuyo final es camino de muerte, como dice la Biblia, y como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Leamos Proverbios capítulo 14, versículo 12, donde dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho. No quiere decir que sea derecho, dice que le parece derecho. En su propio criterio, en su propia autosuficiencia, en su propia capacidad, en su apreciación personal, le parece derecho, pero dice que su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Muchos piensan que sus propios caminos son los más derechos, son los más correctos, son los más acertados. Y alocadamente toman decisiones, entran, salen, van, vienen, por su propio. No consultan, no buscan a Dios en situaciones, ¿verdad? Y se desesperan, ¿verdad? En vez de pararse en el camino, mirar al cielo, mirar a Dios y buscar la omnipotencia de Dios en cualquier situación, en cualquier enfermedad, en cualquier aflicción, en cualquier, ¿verdad? A veces ocurre que alguien enferma y rápidamente sale corriendo al médico, al centro de salud, donde buscando la respuesta. Pero hermanos, yo no digo que haya que desestimar a la ciencia ni a los médicos, no estoy diciendo eso, pero Dios está por encima de todo eso. Pero no recurrimos a Dios, no vamos al Señor, no nos arrodillamos delante de Dios implorando su favor, su ayuda. Quiere decir que no creemos que Dios puede hacer mucho más de lo que hacen la ciencia, de lo que hacen los médicos, de lo que hacen cualquier hombre. Dios está por encima. Pero ¿cuánto nos cuesta humillarnos delante de Dios? Salimos y vamos a cualquier otra fuente antes que a la fuente inagotable de donde aún sigue manando vida, manando esperanza, manando milagros, sanidad y todo lo que viene de Dios. Y así muchos se equivocan y toman caminos equivocados, caminos que les parecen correctos, derechos, que parece que por esos caminos van a encontrar lo que buscan y luego se desencantan constantemente porque no lo encuentran. Aleluya. Así muchos se equivocan de camino, pensando que la bendición de Dios va a llegar a sus vidas siguiendo sus propios caminos, con sus propias ideas, con sus propios conceptos de la vida cristiana. Y es una vida
de comedia, viven una vida de comedia, viven una vida de interpretación teatral, por decirlo de alguna manera, entre bastidores, que parece real, pero está llena de falsedades, llena de máscaras, llena de mentiras, llenas de cosas ocultas y de tantas cosas que conducen a los hombres más y más a la impiedad. Hermanos, queridos, el único camino es Cristo. Él es el camino que conduce a la vida. Él es el modelo, la guía hacia el Padre. Seguir a Jesús y sus palabras. No hay otro camino posible. Solo hay un camino verdadero. Todos los demás son veredas torcidas, alejadas del modelo de Cristo, caminos fáciles, atajos, puertas falsas. Hay falsas puertas. Solo hay una puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Solo hay una puerta por la que hay que entrar. Es la puerta estrecha. Y el que no entra por la puerta, dice Juan capítulo 10, versículo 1, dice, el que no entra por la puerta, ese es ladrón y salteador. Hay muchos que entran por el muro, saltan el muro, trepan el muro, entran, no quieren entrar por la puerta estrecha, quieren entrar por otros lados, más cómodos, más fáciles. Pero no es el camino, ese camino no es correcto. Ese es el camino que usan. El que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Y el que no transita por el camino estrecho nunca hallará los verdaderos pastos que saciarán sus necesidades en sus vidas más profundas. El que por mí entrare, dijo Jesús, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, es decir, salvación, libertad, provisión abundante, sanidad y medicina para su alma. Vamos a leer en Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30, el mismo evangelio, la misma enseñanza o parecida, ¿verdad?, con respecto a lo que estamos hablando en esta mañana. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30, dice así: Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos y entrar por la puerta angosta, por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Porque después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero él os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aleluya. Más difícil todavía. Más difícil todavía. El Señor nos lo está poniendo cada vez más difícil. Porque el Señor quiere que los que entren por esa puerta sean verdaderos hijos de Dios, verdaderos siervos de Dios, que no sea mucho ruido. Hay un refrán que dice mucho ruido y pocas nueces, mucho ruido y poco, ¿verdad?, y poco de valor. Y muchos buscan el camino fácil de la religión, el camino fácil de lavar la conciencia, el camino fácil del rito, de la práctica religiosa, que les da cierta tranquilidad a su alma, pero nada más. Pero en el fondo siguen buscando el camino fácil, el camino ancho, el camino espacioso, el camino fácil. Pero de ninguna manera quieren seguir y entrar por la puerta estrecha y seguir por el camino estrecho y angosto que conduce a la vida. Y los que no lo sigan aquí, pues yo creo que tampoco le van a poder seguir por la eternidad.
Esto es una verdad eterna. Si aquí, o sea, lo que ocurre en la tierra ocurrirá en el cielo, ¿verdad? Si no lo conseguimos aquí, ¿usted cree que lo va a conseguir allá? No, hay que empezar por aquí. Hay que empezar por la tierra. Hay que empezar por hoy, por donde estamos cada día viviendo, ¿verdad? Hay un texto que leía antes, dice que solamente 8 personas entraron en el arca de Noé. Solamente 8 se salvaron del diluvio. Dice, no hace falta que lo busquen, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, dice, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Va a llegar el tiempo, y está cercano el tiempo, en el cual tal vez ni siquiera podamos predicar abiertamente en las iglesias. No cabe duda de que esto va a cambiar la vida de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia que va a emerger después no va a ser igual. Muchos piensan que esto pasará y que volveremos otra vez a más de lo mismo, a más de lo mismo. No, perdónenme, están equivocados. La iglesia no va a ser igual, porque el sistema de este mundo va a atentar contra la libertad de culto, contra la libertad religiosa, va a atentar contra tantas cosas y quizás tengamos que reinventar, no, o sea, cambiar las formas para acercarnos y vivir conforme al modelo original de iglesia que Dios quiere que vivamos. Y vamos a tener falta de libertad en las congregaciones, porque cuando el anticristo se levante y está tan cerca, está próximo, ¿verdad? Aún nos quedan unos años, seguramente, pero aparecerá. Y cuando el anticristo se levante, entonces se acabará el tiempo de la gracia. Se acabará el tiempo de la gracia. El Espíritu Santo se apartará y vendrá el tiempo difícil para la iglesia. Vendrá la persecución para la iglesia, para la verdadera iglesia, ¿verdad? Vendrá la gran tribulación y las copas de la ira para el mundo serán desatadas. Y ya no podremos hacer mucho. Entonces tendremos que enfrentar, seguir a Cristo en medio de grandes dificultades. Y por eso ese texto que hemos leído dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aleluya. Muchos oyen el llamado de Dios en sus vidas, pero no quieren obedecerlo. No quieren hacer caso del llamado y nunca se dejan apartar para Dios definitivamente, consagrarse para Dios. Solo quieren ser llamados, aceptar a Jesús, creerse salvos o ser salvos, decir yo ya, pero el Señor no quiere solamente eso. Y solo quieren ser llamados, y el Señor les llama, pero no se dejan apartar, no se dejan escoger. No quieren seguir o entrar por la puerta estrecha y si quieren, no quieren seguir por el camino estrecho. Ser escogidos para Dios, sacados del mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre, no está en él. Dice la palabra en este texto, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Es decir, que no se va a poder entrar bajo la ley del mínimo esfuerzo. No implica un esfuerzo. Y ese esfuerzo va mucho más allá, ¿verdad? Ese esfuerzo implica, como he dicho antes, sacrificio, servicio y seguirle a Él con toda nuestra fuerza y con toda nuestra vida. Hemos leído Lucas 13. Vamos a leer ahora Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 24 al 30. Leamos la palabra de Dios. Leamos el Evangelio de Jesús, este Evangelio precioso que el Señor nos ha dado. Lucas 18, 24. Dice así: al ver Jesús que se habían entristecido mucho, yo no sé si te has entristecido en esta mañana con esta palabra o te estás alegrando, pero
Al ver Jesús que se habían entristecido mucho, dijo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron: «¿Quién pues podrá ser salvo?». Él les dijo: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Entonces Pedro dijo: «He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido». Entonces él les dijo: de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna, la vida eterna. Los mismos apóstoles le preguntaron y le dijeron a Jesús, esto es después de que Jesús se encuentra, este texto viene en el contexto de la experiencia o la conversación que tuvo Jesús con el joven rico, ¿no? Saben lo que allí sucedió, ¿no? Y después los apóstoles, los discípulos, cuando vieron lo que Jesús le dijo al joven rico, entonces los mismos apóstoles le dijeron a Jesús: entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Por qué? Pues porque a todos los seres humanos, lógicamente, les gusta el dinero. Es un Dios, es un Dios. Es el Dios de este siglo, es el Dios Mamón, porque con el dinero se compra todo. Se compran todos los caprichos, todos los antojos, ¿verdad?, que nos ofrece el inmenso escaparate de este mundo. Pero si rendimos nuestro corazón sin reservas al Señor, por la llenura del Espíritu Santo, entonces se libera ese egoísmo, ese deseo, esa vanidad, ese amor propio y todo aquello a lo cual nos apegamos en este mundo y al cual pues el hombre se apega y se apega cada vez más. Y entonces Jesús les dice: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aducen que la expresión del camello pasando por el ojo de una aguja se refiere a una puerta, precisamente, que la llamaban el ojo de la aguja, que era una puerta auxiliar al portón principal que tenían la mayoría de las ciudades en el oriente, ¿verdad?, en la cual era tan baja, era tan estrecha, que si que se quería atravesar por ella con un camello cargado de mercadería, pues, y cargado de todo tipo de enseres, era prácticamente imposible, era imposible. Era como la aduana, ¿verdad?, por la cual tenían que pasar todos los mercaderes, comerciantes, ¿verdad?, y para entrar por aquella puerta tenían que dejarlo todo, tenían que... y por eso dijo Jesús: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, porque era la puerta estrecha. Nunca podremos entrar por la puerta estrecha si vamos cargados de mercadería que no necesitamos. Y por eso esta enseñanza. Y Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para ti y para mí es posible para Dios. Como el Señor le dijo a Abraham, le dijo: ¿habrá para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuándo le dijo esto Dios a Abraham? Cuando él y Sara eran ya ancianos, Sara estéril, y el Señor les dijo que les iba a dar el hijo de la promesa. Entonces Sara se rió, Abraham dudó, bueno, todo lo que sabemos. Entonces Dios le dijo: ¿habrá para Dios alguna cosa difícil? ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil? Y el Señor te dice en esta mañana: ¿habrá para mí, te dice el Señor, alguna cosa difícil? ¿Verdad? No es difícil, no es imposible vivir entrando por la puerta estrecha. Entonces Pedro le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Ojo, por el reino de Dios,
que no haya de recibir mucho más, dice en este tiempo. En este tiempo quiere decir hoy, no quiere decir mañana, no quiere decir en la eternidad, dice hoy, en este tiempo, porque luego dice y en el siglo venidero, la vida eterna. Hermanos, el propósito de la puerta estrecha es hacernos cada vez más pequeños, aleluya, más pequeños en nosotros mismos, para poder ser más grandes en el Señor. Más pequeños en nosotros mismos para poder ser más grandes en el Señor. Porque para entrar por esa puerta estrecha hay que menguar, hay que menguar, hay que dejar mucho, ¿verdad? Hay que descargar del camello todo aquello que lleva ahí cargado en sus aljabas, en sus, ¿verdad? Hay que dejarlo todo en la aduana del reino de Dios. No se puede entrar cargado de tus propias mercaderías, de tus propios conceptos. Hay que pasar por la aduana. Esa es la puerta estrecha para entrar en el reino de Dios. Si quieres entrar en el reino de Dios. Como dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 3, versículo 30, un versículo que muy cortito, pero que tiene una tremenda enseñanza y una tremenda reflexión, ¿verdad? Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y es una gran verdad. Es necesario que Él crezca, pero para que Él crezca, yo tengo que menguar. Porque si no menguo, no podré entrar por la puerta estrecha. Y el que quiere crecer en el Señor, o que Dios crezca en Él, primero tiene que menguar y tiene que entrar por la puerta estrecha. Después que has entrado por la puerta estrecha, Dios te dará el crecimiento y Dios crecerá en ti, dándote vida, sabiduría, ciencia, entendimiento, provisión, medicina para tu alma, vigor para tus huesos, fortaleza espiritual y todas las cosas que vienen dadas por el Señor. El problema es que nadie quiere hacerse pequeño. Todos quieren ser grandes, cada vez más. El hombre se ha endiosado de tal manera que quiere ser Dios, ¿verdad? Y nadie quiere hacerse pequeño. Nadie quiere menguar. Nadie quiere entrar por la puerta estrecha y descargar todas sus pertenencias humanas y carnales para entrar por la puerta que es Cristo. Por lo tanto, debemos reflexionar para identificar por qué puertas estrechas el Señor nos está llevando a tener que entrar y atravesar. Si es que queremos realmente experimentar y vivir la experiencia gloriosa del reino de Dios en nuestras vidas. Todo lo que el reino de Dios, donde dice que Dios nos tiene otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios, en su reino. Pero en ese reino no se entra por la puerta ancha, no se entra por el camino espacioso, y no, el camino es estrecho, angosto. La puerta es muy estrecha, pero cuando entras por esa puerta, después viene una amplitud, después viene una abundancia, después viene tal dimensión del reino de Dios que podemos ver lo que antes limitados queríamos ver y no podíamos ver, como le ocurrió a Nicodemo, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo: no puedes ver el reino de Dios, ni ver ni entrar en él, porque tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer no solamente del agua, sino también nacer del Espíritu, para que el Espíritu traiga revelación a tu alma, a tu vida, y entiendas cuál es el llamado de Dios para este tiempo. Aleluya. Y recordarles, amigos, queridos hermanos, que en la habitación de la prueba, si estás en la habitación de la prueba es como una habitación, ¿ya? Es la habitación de la dificultad, de la aflicción, ¿verdad? Pues en esa habitación de la prueba siempre hay una puerta, como en los cines, ¿verdad? Cuando pone exit, ¿verdad? O en los centros comerciales, las salidas de emergencia, que pone arriba en un rótulo luminoso, pone exit, salida.
puerta de salida. Siempre hay una puerta de salida, ¿verdad? Siempre hay una puerta de salida. Lo que sucede es que muchos no la ven. No ven la puerta de salida. Y van topando, se van dando contra las paredes, buscando la puerta de salida y no ven la puerta. Y Jesús les está diciendo, yo soy la puerta. Deja de darte cabezazos y darte golpes contra las paredes de la habitación. Porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no seáis capaces de soportar, porque yo juntamente con la prueba, dice el Señor, os voy a dar la salida. Esa es la puerta de salida, la puerta de esperanza. Esa es la puerta por la cual el Señor nos quiere hacer que crucemos, que atravesemos por esa puerta, en vez de estar enredados en nuestro propio egoísmo, carnalidades y tantas cosas que nos alejan de la presencia de Dios y que nos separan de la experiencia gloriosa de vivir y de ver el reino de Dios en nuestro medio y en nuestra vida. Aleluya. Quiero terminar leyendo en esta mañana Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Vamos a leer estos versículos en esta mañana para reflexionar sobre todo aquello que Dios nos ha revelado por su Espíritu en esta mañana. Dice, por lo cual, dice el apóstol, el autor de la epístola a los Hebreos, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y hermanos queridos, hay muchos cojos en la iglesia. Hay muchos que no caminan con las dos piernas dentro de la iglesia, ¿verdad? Hay tantos cojos como los que yacían en aquel estanque de Bethesda que compartíamos hace unos domingos, ¿verdad? Había una gran multitud de cojos, dice, paralíticos, ciegos, bueno. Pero hay cojera en la iglesia. Muchos caminan con diferentes cojeras. Y el cojo, por naturaleza, es alguien que camina con dificultad, ¿verdad? El cojo no puede transitar por caminos estrechos, por caminos difíciles. No puede ir por un desfiladero, no puede ir por un lugar donde hay un acantilado cerca porque se va a caer, porque va a tropezar, porque... en fin, no puede caminar por caminos difíciles. Solo podrá caminar por caminos pues muy amplios, donde haya mucha comodidad, donde no haya tropiezos, donde sean lisos completamente, donde no haya, ¿verdad?, peligros, y además donde no haya huecos, y además ayudados por unas muletas, por un apoyo, o bien por alguien que los ayude, ¿verdad? Pero nunca podrán caminar solos, ¿verdad? Y dice aquí, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, ¿verdad? Es decir, nunca podrán caminar solos y por lo tanto nunca podrán crecer y madurar en el Señor para ser guías de otros, para ser luz para otros. Porque ¿cómo podrá un ciego guiar a otro ciego?, dice la palabra. ¿O cómo podrá un cojo llevar a otro cojo, guiar a otro cojo? Imposible. Dice, los dos caerán en el hoyo. Los dos caerán en el hoyo. En el primer problema, en la primera dificultad que se presente, los dos caerán en el hoyo. Hermanos,
Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Por eso muchos se salen del camino, muchos se apartan del camino, muchos se alejan del camino, porque les ha entrado una cojera, van caminando cojeando, y el cojo no puede llegar muy lejos, no puede correr un cojo. El cojo no puede correr, no puede correr en el Señor, en los mandamientos del Señor, no puede avanzar, no puede ir rápido cuando la situación requiere rapidez, urgencia. No puede, es imposible, porque está impedido. Así muchos están impedidos espiritualmente y no pueden correr en la dimensión que Dios les quiere llevar, que Dios les quiere ver, no entienden, no reciben la revelación, no están sus mentes siguen entenebrecidas, les falta la frescura, la llenura, la revelación, el fruto del Espíritu, la fuerza, el vigor que viene de Dios, porque hay cojera. Entonces el Señor dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo sea sanado, para que no se salga del camino y para que sea sanado. Aleluya. Queridos hermanos, Jesús dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No solamente será salvo, porque ese no es el propósito de Dios. No te quedes pensando que el propósito de Dios es recibir la salvación en tu alma, en tu vida solamente. Dice: el que por mí entrare, el que entrare por la puerta estrecha, que es Jesús, dice, será salvo. Y entrará y saldrá, y hallará pastos, hallará frescor, pastos verdes, alimento, provisión, pastos. Luego dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya.